Bienvenidos a Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Yo soy Erika Medina, comenzamos con la información. Josefina Vázquez Mota, próxima coordinadora de la bancada panista, estuvo en el programa En Contexto, en donde opinó que la reforma electoral tendrá que ser revisada y transformada en lo que se refiere a la libertad de expresión y fortalecimiento de los órganos electorales. Y creemos que la reelección de alcaldes y legisladores es un paso obligado de reconocimiento de poder a los ciudadanos. Esta campaña electoral también puso a prueba la reforma electoral en su momento aprobado por el Legislativo y sin desestimar apartados que nos parece que salvaguardar, hay otros que la reforma electoral merece ser discutida y transformada, particularmente lo que se refiere a la libertad de expresión, a una participación más clara y amplia de la ciudadanía y al fortalecimiento de los órganos electorales. Señaló que su partido tiene como propuesta en materia económica una reforma integral en materia fiscal y presupuestal. La apuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en este sentido en el paquete económico es que a las reformas que ya han transitado vemos una segunda generación de reformas, una reforma integral en materia fiscal y presupuestal. Hablamos de simplificación administrativa y fiscal, sigue siendo enormemente complejo y costoso pagar impuestos en México y estar en la economía formal. Lo que te cuesta el seguro social, lo que te cuesta la formalidad sigue siendo enorme en este país y es un incentivo a la informalidad. En Reporte 13, Ricardo Rocha y sus invitados discutieron sobre el costo actual de la democracia en nuestro país y coincidieron en que el voto en México es demasiado caro comparado con otros países. Además, señalaron que la reforma electoral no disminuyó el costo de las elecciones intermedias, sino que fueron las más caras en la historia de México. La reforma electoral de 2007 tuvo como centro, como eje o como uno de sus dos principales ejes el dinero, es decir, abaratar el costo de los procesos electorales. Y lo que vimos es que la elección de 2006, 3 elecciones, diputados, senadores, presidente de la República, costó prácticamente lo mismo el proceso electoral que lo que costó la elección de 2009, en la que solo elegimos diputados. Y esto a pesar de que los partidos políticos ya no tienen que pagar su propaganda en medios electrónicos. Entonces, la conclusión es que lo que antes se destinaba para pagar propaganda en medios electrónicos, ahora lo absorbió el gasto del IFE. Es obvio que hay que reformar este asunto de los dineros de los partidos y de los organismos electorales. Porque, Ricardo, yo miro el resultado que tiene todo este gasto en términos de la votación, en términos de la gente que va a las urnas, y vemos que tiene menos del 50%. La reforma del 2007 no logró realmente abaratar, que era uno de los reclamos ciudadanos más importantes, no logró bajarle el costo a los procesos electorales y ahora estamos ante procesos electorales muy caros porque van a decir, no, ya no pagan tiempos, pero los tiempos fiscales tienen un costo, también le cuestan, por supuesto, son parte de los impuestos de todos los mexicanos. Yo creo que son dos cosas. Uno es, bueno, lo que se invirtió realmente por construir este aparato democrático que, bueno, en un principio pareció que era necesario, pero la verdad es que comparémonos con el resto de los países de América Latina. Nadie gasta tanto en burocracia electoral como nosotros. Nadie gasta más de $4,000 o $7,000 en salarios por consejero, por magistrado. Y tomemos en consideración que hay países que tienen los dos órganos en uno, tienen ese modelo, ¿no? El modelo se los permite. Entonces yo creo que no se justifica. Y lo segundo es, bueno, ¿qué está pasando con ese dinero? En Entre Tres, los especialistas Javier Ibarrola y Miguel Sarre señalaron que el Congreso debe legislar sobre el papel del Ejército para que se determine en qué casos deben ser juzgados en tribunales civiles o militares y se defina en qué situaciones las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Aquí hay muchas lagunas todavía en cuanto al fuero militar y en cuanto a la legalidad de las funciones del militar. Hay que recordar que hace, no sé, creo que en el 95, si no me equivoco, o 96, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó 6 jurisprudencias en donde avalaba, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas podían participar en labores de seguridad pública. Punto. ¿Qué hizo el Congreso mexicano? Nada, no trabajó más nada
sobre esas jurisprudencias que es muy importante que trabaje, por eso yo mencionaba hace rato el Congreso, que es importantísimo que el Congreso se ponga a trabajar, se ponga a legislar sobre el papel del ejército, sobre el basamento legal del ejército. Primero, definir este papel, esta intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Sí, hay que corregir el 57 del Código de Justicia Militar y señalar que no podrán, en los casos en los que se afecte a los civiles, no podrá intervenir los tribunales militares. Así que todo civil tiene derecho a la competencia de un juez como víctima también. Esta semana se llevó a cabo el 52 Movimiento Azteca en apoyo a las niñas en situación de calle. He aquí lo que comentó Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca, en la entrevista con Sarmiento. Vamos a tener una colecta amplia para, a través de Dibujando un Mañana, poder apoyar cuando menos a 400 niñas como Antonia, que